El CEO millonario Carlos Herrera se sienta solo en un banco del Parque del Retiro iluminado, después de haberlo perdido todo: familia, amor y esperanza. Una niña de 8 años con ropa gastada se acerca y le hace la pregunta que cambiará para siempre su vida. ¿Quieres cenar con nosotros? Mi mamá dice que nadie debería estar solo en Navidad. Pero cuando Carlos descubre quién es realmente esta niña y su familia, la verdad que emerge lo destruirá y lo salvará al mismo tiempo. El milagro de Navidad más increíble está por suceder. Parque del Retiro, Madrid. La Nochebuena de 2024 envolvía la ciudad en un manto de luces doradas y nieve fina que danzaba bajo las farolas clásicas. Los árboles desnudos estaban adornados con lucecitas centelleantes que transformaban el parque en un cuento navideño, mientras las familias se apresuraban hacia casa para compartir la cena más importante del año. Carlos Herrera, de 45 años, permanecía inmóvil en un banco verde, su abrigo de cachemira negro contrastando con la nieve acumulada en los bordes del asiento. Su rostro, alguna vez autoritario y seguro, ahora mostraba las marcas de una devastación que iba más allá de lo físico. Los ojos oscuros, antes brillantes de ambición, miraban al vacío con la expresión de quien había perdido todo lo que importaba. 3 meses antes había sido el hombre más poderoso de Madrid, CEO de Herrera Holdings, un imperio inmobiliario de 2.000 millones de euros. Lo había tenido todo: una esposa hermosa, una hija de 10 años que adoraba, chalets, yates, el respeto del mundo empresarial. Luego llegó el derrumbe. Un socio deshonesto, inversiones manipuladas, un escándalo que hizo caer todo como un castillo de naipes. Patricia, su esposa, no había soportado la deshonra. Se había llevado a Lucía, su niña, y había desaparecido una noche, dejando solo una nota fría: «No puedo vivir en esta vergüenza. No nos busques». Hacía 3 meses que Carlos no sabía dónde estaban. Los detectives privados, los investigadores, las búsquedas desesperadas no habían llevado a nada. El frío punzante de diciembre lo atravesaba, pero él ni siquiera se daba cuenta. Había pasado todo el día caminando por Madrid, mirando a las familias felices a través de los escaparates iluminados, sintiéndose como un fantasma que observaba un mundo al que ya no pertenecía. «Disculpe, señor». Una vocecita tenue lo sobresaltó. Carlos levantó la mirada y vio a una niña de unos 8 años que lo observaba con ojos grandes y curiosos. Tenía el cabello rubio rizado que asomaba de un gorro de lana deshilachado y vestía un abrigo gris demasiado grande para ella, claramente de segunda mano. Sus zapatos estaban gastados pero limpios, y en la mano sostenía una bolsa de papel marrón. «¿Sí?», logró decir Carlos, la voz ronca por el frío y las horas de silencio. «Usted parece triste», dijo la niña con esa sinceridad brutal que solo poseen los niños. «¿Está solo?». Carlos no pudo responder. ¿Cómo podía explicarle a una niña que estaba más que solo, que era un cascarón vacío de todo lo que había hecho su vida digna de vivirse? «Yo me llamo Sofía», continuó la niña, aparentemente no perturbada por su silencio. «Mi mamá me mandó a comprar pan para la cena, pero vi que usted lleva horas aquí y...». Sofía se detuvo, como si estuviera evaluando algo muy importante. Luego, con una decisión que parecía haber tomado desde lo profundo de su pequeño corazón, le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Quiere cenar con nosotros? Mi mamá siempre dice que nadie debería estar solo en Navidad». Carlos la miró incrédulo. ¿Esta niña, claramente pobre a juzgar por la ropa, lo estaba invitando a cenar? ¿A él, un extraño sentado en un banco en la noche más fría del año? «No, no creo que sea buena idea», murmuró Carlos. «Tu madre no me conoce». «Pero yo sí», dijo Sofía con una sencillez desarmante. «Sé que usted tiene el corazón roto, como mi papá antes de que mi mamá lo arreglara». Las palabras de la niña lo golpearon como una flecha directa al corazón. Había algo en ella, en esa sabiduría inocente, que lo atraía y lo aterrorizaba al mismo tiempo. «Venga», insistió Sofía, extendiendo su manita hacia él. «Mi mamá siempre hace demasiada pasta y dice que compartir la comida hace que todo sepa mejor». Carlos miró esa mano pequeña y confiada
que se extendía hacia él en la oscuridad. No sabía por qué, pero sintió que esa niña representaba algo que había perdido: la esperanza, la bondad, la fe de que las cosas podían mejorar. Lentamente, con un gesto que le pareció requerir todo el valor que le quedaba, tomó la mano de Sofía. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó, mientras se levantaba del banco. «Elena», respondió Sofía con una sonrisa radiante. «Elena González, y estoy segura de que le gustará conocerlo». Mientras se dirigían a través del parque nevado, las lucecitas de Navidad creando un sendero dorado ante ellos, Carlos no imaginaba que esa niña Ángel lo estaba llevando hacia un encuentro que revolucionaría todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y los milagros de Navidad. El pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio popular en el barrio de Malasaña era exactamente lo opuesto a todo lo que Carlos había asociado siempre con el concepto de hogar. Nada de mármoles preciosos, nada de obras de arte, nada de vista panorámica de Madrid. Solo 2 habitaciones diminutas, una cocinita y un baño, pero sumergidos en un calor que no tenía nada que ver con la calefacción. Elena González abrió la puerta y Carlos sintió que se le cortaba la respiración. Ante él había una mujer de unos 35 años, con largo cabello castaño recogido en una cola desordenada, ojos verdes que brillaban con una luz dulce y una sonrisa que parecía iluminar todo el ambiente. Vestía un jersey sencillo y vaqueros gastados, pero irradiaba una belleza natural que ningún vestido de diseñador habría podido igualar. «Mamá, este es el señor del que te hablé», anunció Sofía, tirando de Carlos de la mano, «el que estaba sentado solo en el parque». Elena miró a Carlos con una mezcla de sorpresa y preocupación materna. Veía ante sí a un hombre elegante pero devastado, con ojos que contaban historias de dolor profundo. «Sofía, no puedes traer extraños a casa sin...», comenzó Elena, pero se detuvo al ver la expresión desesperada de Carlos. «Perdóneme», dijo Carlos, súbitamente consciente de lo absurdo de la situación. «Su hija me invitó y yo... no sé por qué acepté. Me voy enseguida». «¡No!», exclamó Sofía agarrándose a su brazo. «Mamá, mira sus ojos. Tiene la misma mirada que tenías tú cuando papá estaba enfermo». Elena observó más atentamente a Carlos y algo en su rostro la convenció. Tal vez era el instinto materno que había desarrollado criando a Sofía sola, o tal vez era simplemente la magia de la Navidad, pero sintió que ese hombre necesitaba ayuda. «Entre», dijo abriendo completamente la puerta. «Hace frío y la cena está casi lista». El interior del apartamento contaba la historia de una familia que tenía poco dinero, pero mucho amor. Los muebles eran viejos pero limpios y bien cuidados, las paredes decoradas con dibujos de Sofía y fotos que mostraban momentos felices a pesar de las dificultades. En un rincón, un pequeño árbol de Navidad hecho con ramas encontradas en el parque brillaba con decoraciones caseras, estrellas recortadas de papel, angelitos de tela, lucecitas conseguidas quién sabe dónde. «¡Papá!», gritó Sofía corriendo hacia un hombre de unos 40 años que salía de la cocina. Carlos notó inmediatamente su caminar ligeramente incierto y el bastón que usaba para andar. «¿Quién es nuestro invitado?», preguntó el hombre con una sonrisa cálida, extendiendo la mano a Carlos. «Miguel González», se presentó. «¿Y usted es?». «Carlos», respondió simplemente, estrechando esa mano callosa y fuerte. «Carlos Herrera». Elena y Miguel intercambiaron una mirada. Incluso en ese barrio popular, el nombre Herrera era conocido por los recientes escándalos en los periódicos. «¿El CEO?», preguntó Elena con delicadeza. Carlos asintió, preparándose para el juicio, el desprecio, las preguntas indiscretas. En cambio, Elena le sonrió con una comprensión que lo desconcertó completamente. «Sofía tiene razón», dijo. «Nadie debería estar solo en Navidad. ¿Quiere ayudarme a poner la mesa?». Mientras Elena y Carlos colocaban los platos, sencillos pero decorados con pequeñas estrellas dibujadas por Sofía, Miguel contó su historia. Había sido obrero de la construcción hasta 3 años antes, cuando un accidente en la obra le había dañado la espalda. Los médicos decían que no volvería a caminar, pero Elena nunca se había rendido.
Había trabajado turnos dobles como camarera para mantener a la familia mientras él enfrentaba meses de rehabilitación. Yo sigo de camarera y Sofía es nuestra pequeña gerente que mantiene todo unido. Durante la cena, una simple pasta con tomate y albahaca que sabía a hogar y amor, Carlos se encontró contando su historia. Habló de la pérdida de la empresa, de la huida de Patricia y Lucía, de la soledad que lo estaba consumiendo por dentro. Sofía lo escuchaba con los ojos muy abiertos, mientras Elena y Miguel asentían con comprensión. Nadie lo juzgaba, nadie lo compadecía con falsa piedad. Simplemente aceptaban su dolor como parte de la condición humana. ¿Sabe qué le falta?, dijo súbitamente Sofía, con esa sabiduría que solo poseen los niños. Le falta alguien que lo quiera por lo que es, no por lo que tiene. Las palabras de la niña resonaron en el silencio de la habitación, cargadas de una verdad que Carlos había olvidado que existía. Esa noche, regresando a su hotel, ya no tenía casa, Carlos no sabía que Elena lo estaba observando desde la ventana con una expresión pensativa. Y no sabía que esa cena había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de ambas familias. Los días siguientes a la Navidad, Carlos volvía al parque cada tarde, esperando encontrarse de nuevo con Sofía y su familia. Había algo en esa casa pequeña y pobre que lo atraía más que todos los lujos perdidos. Fue Elena quien lo encontró, con 2 cafés humeantes. «Pensé que podría tener frío», dijo sentándose a su lado. «¿Por qué es amable conmigo?», preguntó Carlos. «Ni siquiera me conoce». «Sofía me preguntó por qué ciertos adultos dejan de creer en la bondad de las personas», respondió Elena sonriendo. «Le dije que a veces en el dolor olvidamos que aún existen los pequeños milagros». Elena tenía una forma de hablar que lo tranquilizaba, como si sus palabras sanaran heridas incurables. «Hábleme de su hija», dijo de repente. El rostro de Carlos se contrajo. «Lucía, 10 años. Era mi princesa. Mi esposa se la llevó cuando todo se derrumbó. Hace 3 meses que no sé ni si están bien». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. «¿Ha pensado que su esposa tuvo miedo?», dijo Elena suavemente. «A veces huimos no por maldad, sino por terror de no ser lo suficientemente fuertes». Elena confesó que ella también había pensado en huir cuando Miguel quedó inválido, pero Sofía la detuvo con una frase. «¿Quién ayudará a papá a recordar cómo caminar?». «La verdadera fuerza no es no tener miedo», concluyó Elena. «Es tener miedo y quedarse de todas formas». Carlos la miró con admiración. «¿Podría visitarlos algunas veces? Su casa es el único lugar donde me siento aún humano». «Es bienvenido», dijo Elena. «Pero deje de castigarse y empiece a creer en una segunda oportunidad». Ninguno de los dos imaginaba que Sofía estaba observando desde la ventana y que en su mente sabia estaban haciendo un plan para unir sus destinos. Sofía había heredado de su madre la inteligencia emocional y de su padre la determinación. A los 8 años, había entendido que los adultos necesitaban la ayuda de una niña para ver las soluciones ante sus ojos. Observaba a Carlos, que venía a cenar casi todas las tardes. Veía cómo se iluminaba jugando con ella, cómo miraba a mamá cuando creía que nadie se daba cuenta, y sobre todo, veía cómo mamá lo miraba a él. Elena se estaba enamorando de Carlos. Sofía lo entendía por cómo su madre se peinaba con más cuidado, por cómo sonreía al oír sus pasos en la escalera. Pero Sofía había entendido algo. Carlos nunca se permitiría ser feliz hasta encontrar a su hija. El teléfono de Carlos estaba en la mesa. Sofía miró hacia el salón. Luego, con gestos rápidos, tomó el teléfono. La contraseña era 1510. La fecha de cumpleaños de Lucía. Encontró el contacto Detective Moretti y marcó el número. «Diga, Moretti». «Usted está buscando a Lucía Herrera, ¿verdad?», dijo Sofía con su vocecita más seria. «¿Quién habla?». «Soy una amiga de Carlos. ¿Ha revisado los hospitales pediátricos? Si la niña tiene asma y la mamá tiene poco dinero, tal vez fue a un hospital público».
El detective escuchó con creciente atención a esa niña que razonaba con una lógica que él había pasado por alto. ¿Y ha revisado las escuelas? Con un nombre falso, tal vez. ¿Cómo te llamas? Sofía. Carlos se está muriendo de tristeza. Si usted no la encuentra pronto, él no lo soportará. Sofía colgó y volvió a poner el teléfono en su lugar, regresando a los deberes justo cuando Carlos volvía a la cocina. 3 días después, el teléfono sonó durante la cena. Era Moretti. Señor Herrera, tengo una pista. El Hospital 12 de Octubre registró a una niña con crisis de asma, acompañada por Laura Romero. Calle Embajadores 15, Interior 7. Carlos casi dejó caer el teléfono. «¿La encontraron?» «Vaya con su hija», dijo Elena tomándole las manos. «Vengan conmigo, no puedo solo». Sofía sonrió. Su plan funcionaba perfectamente. Calle Embajadores 15 era un edificio anónimo de los años 70. Carlos subió las escaleras con Elena, Miguel y Sofía, el corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de explotar. ¿Y si Lucía no quería verlo? ¿Y si Patricia le cerraba la puerta? Elena le apretó la mano. Pase lo que pase, no está solo. Al llegar al 7º piso, Carlos se detuvo ante la puerta. Oía voces del interior, y una era la voz que había escuchado en sueños cada noche durante 3 meses. «Lucía», susurró, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Tocó suavemente. Las voces se detuvieron, luego pasos cautelosos. «¿Quién es?» La voz de Patricia sonaba asustada. «Patricia, soy Carlos. Por favor, ábreme». La puerta se entreabrió. Patricia había adelgazado, su cabello rubio había perdido brillo, y sus ojos mostraban el cansancio de quien había luchado sola demasiado tiempo. «¿Papá?» La voz de Lucía explotó desde el salón como un rayo de sol. Una niña apareció detrás de Patricia, más alta, pero con la misma sonrisa que había iluminado su vida. «Lucía». Carlos se arrodilló abriendo los brazos y su hija se lanzó hacia él. La abrazó tan fuerte que temió lastimarla. «Me hiciste tanta falta, princesa», susurró con la voz rota. «Tú también me hiciste falta, papá. Todos los días». El apartamento contaba la historia de una lucha. 2 habitaciones pequeñas, muebles de segunda mano, pero limpio y ordenado. Lucía había decorado su cuarto con dibujos que representaban siempre lo mismo. Una familia de 3 personas tomadas de la mano. En el salón, Elena se sentó junto a Patricia, que lloraba silenciosamente. «Carlos ha estado con nosotros las últimas semanas», dijo Elena suavemente. «Es un buen hombre que se equivocó, pero que aprendió». «Yo tuve miedo», confesó Patricia. «Solo pensé en proteger a Lucía, pero le quité a su papá». «El amor siempre nos da una segunda oportunidad», dijo Elena. Sofía se acercó a Patricia. «Mi papá dice que las familias nunca se rompen de verdad. Solo se pierden por un tiempo, pero luego se reencuentran». Cuando Carlos regresó con Lucía pegada al brazo, encontró a Patricia, que lo miraba con ojos diferentes. Lo que siguió fue el diálogo más importante de sus vidas. Patricia confesó sus miedos. Carlos habló de lo que había aprendido, que el valor de una persona se mide por la capacidad de levantarse y amar. «No te pido que me perdones enseguida», dijo Carlos. «Solo que me dejes ser el padre de Lucía, que nos des una oportunidad de ser una familia diferente, tal vez mejor». Patricia miró a Elena, a Miguel, a las niñas con ojos llenos de esperanza. «Sí», dijo finalmente. «Intentémoslo». 1 año después, la Nochebuena de 2025, encontró a una familia muy diferente, reunida en la nueva casa que Carlos había comprado. No un chalet de lujo, sino una casa acogedora con un jardín donde Sofía y Lucía podían jugar juntas. Carlos había empezado desde abajo, abriendo una pequeña agencia de consultoría inmobiliaria que iba bien, pero sobre todo lo enorgullecía porque estaba construida sobre la honestidad. Patricia había vuelto a trabajar como diseñadora de interiores, pero ahora diseñaba casas para familias normales, no palacios para millonarios. Juntos estaban reconstruyendo una vida más simple, pero infinitamente más rica. Elena y Miguel habían aceptado mudarse a la casa más grande después de meses de resistencia. «Somos una familia extendida»,
había dicho Sofía con esa lógica suya incontestable. Las familias extendidas viven juntas. Carlos había descubierto estar enamorado de Elena de manera diferente a como había amado a Patricia, más maduro, más consciente, construido sobre la estima recíproca y la capacidad de ser uno mismo. Elena había aprendido a amarlo sin sentimientos de culpa, sabiendo que el corazón puede contener muchos amores diferentes sin que esto disminuya ninguno de ellos. Miguel se había convertido en el hermano que Carlos nunca había tenido, el compañero con quien compartir cervezas nocturnas y conversaciones sobre los hijos. Patricia y Elena, después de un periodo inicial de comprensible tensión, habían descubierto tener mucho en común y se habían transformado en aliadas y amigas, pero las verdaderas arquitectas de ese milagro eran Sofía y Lucía, que se habían reconocido como hermanas desde el primer momento y habían hecho natural lo que a los adultos les parecía complicado. Esa Nochebuena, mientras preparaban juntos la cena, Carlos se detuvo a mirar a su familia multiforme. Elena, que reía con Patricia mientras cocinaban, Miguel, que ayudaba a las niñas a decorar el árbol, Lucía y Sofía, que se intercambiaban secretos como verdaderas hermanas. «Papá», le dijo Lucía acercándosele, «Sofía me confesó algo». «¿Qué?» «Fue ella quien le dijo al detective que me buscara en los hospitales. Fue ella quien nos salvó». Carlos miró a Sofía, que fingía estar muy concentrada colgando un ángel de papel en el árbol. Se acercó a ella y se arrodilló a su altura. «¿Es verdad, pequeña?» Sofía lo miró con esos ojos grandes y serios. «Solo quería que fueras feliz, y quería que mamá fuera feliz, y quería que Lucía tuviera de vuelta a su papá. ¿Pero cómo supiste dónde buscar?» «Simple», dijo Sofía con una sonrisita. «Si yo hubiera sido una mamá con una niña enferma y sin mucho dinero, habría ido al hospital público. Y si hubiera querido esconderme, pero hacer estudiar a mi hija, la habría inscrito en la escuela con nombre falso. Los adultos piensan muy complicado. Los niños piensan más simple». Carlos la abrazó fuerte. «Tú eres nuestro ángel de la guarda, ¿lo sabes?» «No», dijo Sofía, con esa sabiduría que seguía asombrándolo. «Solo soy una niña que entendió que el amor es más fuerte que el miedo, y que los milagros suceden cuando las personas se ayudan unas a otras». Durante la cena, Carlos propuso un brindis. «Hace un año estaba sentado en un banco, convencido de que mi vida había terminado. Luego una niña de 8 años me preguntó si quería cenar con su familia. Hoy estoy aquí, con 2 familias que se han vuelto una sola, con 2 hijas que son mi orgullo, con una esposa», miró a Patricia, «que me ha perdonado, y con una compañera». Miró a Elena, que me enseñó a empezar de nuevo. «Y nosotros», añadió Elena levantando la copa, «hemos aprendido que las familias no nacen solo de la sangre, sino del amor, de la elección de estar juntos en las dificultades y de la capacidad de abrir la puerta a los milagros». «Por los milagros», brindaron todos juntos. Más tarde, mientras las niñas dormían y los adultos bebían ponche navideño frente a la chimenea, Carlos repensó en esa noche de un año antes. A veces los milagros llegan cuando menos los esperas, en forma de una niña que no tiene miedo de tender la mano a un desconocido triste. Y a veces la familia más hermosa es la que construyes pieza por pieza, con personas que eligen amarte no por lo que tienes, sino por lo que eres. Fuera nevaba suavemente, y las luces de Navidad de Madrid brillaban como promesas de esperanza. Dentro de esa casa, 2 familias convertidas en una se preparaban para enfrentar juntas todas las Navidades que vendrían. Porque el amor, había aprendido Carlos, nunca es una resta. Es siempre una suma que hace todo más grande, más hermoso, más posible. Es otra llamada a la acción. Esta historia os ha calentado el corazón. Os ha hecho creer que incluso en los momentos más oscuros de la vida, un gesto de bondad puede cambiarlo todo. Si también vosotros creéis que las familias se pueden construir con amor y no solo con sangre, que los niños tienen una sabiduría especial para sanar los corazones rotos de los adultos, y que la Navidad trae verdaderos milagros a quien sabe abrir su corazón. Dadle like y compartid este vídeo. Contadnos en los comentarios
¿Habéis hecho alguna vez un gesto de bondad hacia un desconocido? ¿Creéis que los niños ven soluciones que los adultos no logran vislumbrar? ¿Conocéis historias de familias que se han formado de maneras inesperadas? Compartid vuestras experiencias y hagamos llegar este mensaje de esperanza navideña a cuantas más personas sea posible. Porque a veces el regalo más hermoso que podemos hacer es simplemente tender la mano a quien está solo y descubrir que salvando a alguien, más nos estamos salvando también a nosotros mismos. Suscribíos para más historias que celebran el poder del amor y la bondad humana. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que demuestran que los milagros existen de verdad, especialmente en Navidad.